Hemos sido rescatados, como meditaba nuestro hermano Cristian. Tenemos un pastor, es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. A veces le damos mucho peso a nuestras acciones, lo cual es bueno, pero se desbalancea cuando olvidamos que tenemos un amante de nuestro ser. En nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas ya estuviéramos, si la salvación dependiera de nosotros, hermanos, ya estuviéramos perdidos. Rápido. Yo probablemente tomaría segundos para mí perderme. Microsegundos. Pero nuestra salvación no depende, nuestra protección no depende de nosotros, depende del pastor de nuestras vidas, Jesús, amante de nuestro ser. Bendiciones a todos aquellos que nos visitan, que están con nosotros en este día. Bendiciones a cada de los pastores de Iglesia Comunidad de Gracia, Pastor Byron y mi persona. Es un gozo tenerle aquí si está por primera vez. Aquellos que nos visitan consistentemente, qué bueno que estén aquí. Aquellos hermanos que son miembros de Iglesia Comunidad de Gracia. En esta tarde, me gustaría que me vayan acompañando Juan capítulo 9. Vamos a continuar en este servicio de oración a la predicación de la palabra del Señor. Capítulo 9 de Juan, versículos 35 al 41. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versículo 35. Dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Oremos, amados. Padre Santo, reconociendo tu presencia en nuestras vidas y en medio de este servicio de adoración que tiene un solo propósito, tu gloria, Señor. Acercamos con temor y temblor. Sabemos que aquel que tiembla delante de tu palabra es agradable a ti, Señor. Rogamos que nos permitas hoy temblar delante de tu palabra, Dios. Que tengamos corazones sumisos ante tu señorío en nuestra vida. Padre, reconocemos nuestras faltas, nuestras debilidades. En nuestras posibilidades está el hecho de distraernos, está el hecho de deshonrarte. En medio de la predicación de la palabra, tanto yo como mis hermanos escuchando, perdónanos de antemano, Señor. Y así te rogamos que tengas misericordia de nosotros y en el poder de tu Espíritu nos ayudes, Señor, a que atesoremos tu palabra, que meditemos en ella, que no la dejemos aquí, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por el poder del Espíritu Santo deseamos escuchar atentamente a tu palabra. Danos la fuerza que necesitamos para someter nuestro cuerpo
a escuchar tu palabra y tener un pensamiento disciplinado. Señor, no dejes a mis hermanos solo con las exhortaciones que hago aquí del púlpito. Permite que tu palabra sea como un tesoro que no termina de dar fruto, que puedan encontrar a través de esta enseñanza verdades aún más profundas de las que el tiempo me permite compartir, Señor. Que sea un tesoro abundante para mis hermanos este texto. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Hace unos años atrás me hicieron un examen de la vista. Me pusieron las famosas letras. Usted sabe que hay unas letras, la E, la F, la H. Todas esas letras hay un letrero que ponen cuando usted va al oftalmólogo a hacerse ese examen. Y me daba cuenta que ya no veía igual, ya estaba entrado en edad, cerca de los 35 años. Y aquel muchacho que veía 20/20, que veía todo lo que debía ver y lo que no debía ver, ahora estaba delante de un cartel y apenas podía ver a lo lejos. Se descubrió que tengo miopía, que es que no puede ver uno de lejos. Así que después de la cuarta fila, si yo no lo reconozco, es que lo veo un poco borroso. Gracias a Dios que todavía de cerca puedo ver y puedo leer bien. Pero me daba cuenta que mi vista estaba borrosa. Fue algo especial cuando fui a buscar mi receta, los lentes que me habían recetado. Pasaron unas semanas y me acuerdo ese día especial porque fue como que se abrió un nuevo mundo a mí. Cuando usted se pone los lentes que ya son recetados, aquellos que han tenido esa experiencia, después de llevar mucho tiempo luchando con la vista, cuando me puse esos lentes decía, yo estaba viviendo apagado, el mundo estaba oscuro. Fue como cuando usted ve la diferencia entre un televisor ¿cómo es? Pequeño, de los que no tenían todas estas, estos futures, ¿verdad? Como le llaman, estas cosas que vienen, que usted ve la pantalla espectacular con todos los colores y lo pones al lado de un 4K, no sé qué otras letras más, y usted ve todos los detalles. Pasó así cuando fueron puestos los espejuelos, todavía los tengo que usar para conducir. Así que cuando me vea por ahí conduciendo sin espejuelos, acuérdemelo. No es obligatorio que los tenga que usar para conducir, todavía veo, pero es necesario ponerlos. Porque las cosas de lejos pues se ven mal, se ven borrosas. Pero cuando recibí mis lentes, en ese momento todo cambió, era como que el mundo se veía iluminado, ya no se veía borroso más, ya podía mirar cosas de lejos e identificarlas. Y en esta narrativa nos hemos dado cuenta de que el ciego, que es uno de los personajes en esta narrativa, diríamos que parece ser el protagonista de la narrativa, pero en realidad no es el protagonista de la narrativa, porque el protagonista de la narrativa es Cristo, no es el ciego. Pero este ciego, que diríamos que es uno de los protagonistas importantes de esta narrativa, este ciego veía a Cristo hasta este punto que he leído hoy de una manera borrosa. Cuando le preguntaron, ¿y qué tú dices de este hombre que te sanó? Dijo, bueno, mínimo, por lo menos es profeta. Y nosotros sabemos que Jesús, uno de sus ministerios es que es profeta. Pero eso no revela todo lo que es, quién es Jesús. Le preguntaban un poco más o entrevistan nuevamente para ver quién era que le había abierto los ojos y qué él pensaba. Y él decía, bueno, mínimo es un enviado de Dios. Lo veía como un hacedor de milagros porque era el objeto de uno de los milagros. Pero hoy este ciego a nivel espiritual, ya a nivel físico, ha recibido la vista. Él viene de no ver nada a ver todo con un 20/20 celestial. Pero hoy él recibe, hoy en la narrativa que tenemos enfrente de nosotros, vemos evidencia de que recibe
la vista espiritual. Aquello que veía borroso, hoy lo ve en alta definición. Su vista espiritual fue restablecida completamente. Y hoy veremos, amados, cómo Cristo es el lente que nos da toda la iluminación que necesitamos para ver todo lo que tiene que ver en el aspecto espiritual. Es impresionante cómo este Evangelio de Juan empieza, como decíamos al principio, como con un tono cercano a Génesis. En Génesis 1, Dios crea todas las cosas, no hay luz que usted puede percibir de la creación si no hay luz, pero Dios dijo, sea la luz. Y toda la creación puede ser vista porque hay luz. Y en el Nuevo Testamento, ahora en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús también nos da la luz que necesitamos para mirar todo lo espiritual. Ahí rápido en Juan capítulo 1 nos dice, y Él es esa luz que da vida a los hombres, que da vida a esos ojos ciegos que necesitan esa luz para poder ver. Jesús es el lente de todo. Ya vimos el milagro de sanar físicamente al ciego de nacimiento. Sus ojos físicos fueron abiertos. No olvidemos que este milagro a este ciego es la culminación, la ilustración perfecta, porque en el Juan capítulo 8 nos dijo, yo soy la luz. Y siguiendo ahora vemos que esto culmina el sermón de yo soy la luz. Y hay un contraste hermoso entre la sanación física y la sanación espiritual. Jesús encuentra al ciego para quitar su ceguera. El ciego responde con fe y obedece y va al estanque que no por casualidad se llamaba el enviado, el estanque de Siloé. Va ahí a lavarse. Y enfrente de a los judíos, este ciego honra a Cristo, sosteniéndose enfrente de las consecuencias de ser excomulgado de la sinagoga. Hasta les dice a ellos, ustedes me preguntan tanto, parafraseando yo, ustedes me preguntan porque quieren ser sus discípulos. No había manera que este ciego podría negar a Cristo, habiendo sido el objeto de un milagro, como él decía en sus palabras. No ha habido nada en la historia parecido a esto. Nadie había tenido su vista, un ciego de nacimiento, nadie a través de la historia había tenido vista siendo un ciego de nacimiento. Hoy veremos el nacimiento espiritual de este ciego. Y viendo el nacimiento espiritual de este ciego, Juan nos muestra una foto de qué es un verdadero cristiano. En estos versículos, el apóstol Juan nos enseña esa foto de un verdadero creyente, de uno que era ciego y ahora ve. Cómo esta visión que le ha dado físicamente al ciego de nacimiento se manifiesta en la vida espiritual. Veremos la respuesta de aquel que ha recibido la vista espiritual, pero también veremos la respuesta de aquel que ve con sus ojos físicos, pero persevera en su ceguera espiritual. Pero me gustaría, antes de entrar en los detalles del texto y en el bosquejo del texto, no queremos perder el hilo conector del Evangelio de Juan. Y hay unas verdades acerca de la divinidad de Cristo que son necesarias resaltar, porque el propósito de este Evangelio está claro en Juan capítulo 20, versículo 31, que dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. Este Evangelio, mis hermanos, en cada capítulo es evangelístico. ¿Y qué verdades nos enseña acerca de la divinidad del Hijo de Dios? Porque no olvidemos, Juan está presentando todas las evidencias acerca de que este
es el Hijo de Dios, es divino, es Dios encarnado. Y de manera rápida voy a resaltar estas 5 verdades que se verán a través del bosquejo del sermón. Y lo primero que vemos es que Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, para nosotros estas 2 palabras parece algo liviano, pero no es algo liviano, porque aquí todos somos hijos de hombre. Pero en este caso en particular, ya es la 5ª vez que nos damos con esta frase, y esto es una frase, es un título mesiánico, es una frase cualquiera. Ya hemos visto, es un título mesiánico, que viene de Daniel 7, 13 al 14. Si usted va conmigo a Daniel, podemos apreciar este título mesiánico. ¿Y qué implica? Dice, seguí mirando, es una visión que tiene Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre. Ahí vemos el título mesiánico, que se dirigió al anciano de días, que vemos que es el Padre, y fue presentado ante él. Y mire lo que se le dio a este hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ya por 5ª vez en este evangelio vemos este título mesiánico aplicado a Jesús. Y es Jesús mismo quien se presenta como el Hijo del Hombre. Por si acaso hay alguna duda de que alguien decía, no es que él nunca dijo que era el Mesías. No, Jesús le dijo claramente a los judíos, yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo del Hombre. Por eso lo acusaron de blasfemia. También Juan nos muestra, hablando de su divinidad, que Jesús es soberano en la salvación. En ese versículo 35 dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró. En otras versiones dice, hallándolo Jesús. Jesús es soberano en la salvación, de la misma manera que físicamente Jesús lo encuentra en el camino, porque no era que el ciego iba buscando a Jesús. Primero porque no lo podía ver, a pesar de que podía preguntar, pero no lo podía ver. El ciego no estaba diciendo, Jesús, dame la vista. Jesús lo encuentra, se para en el camino cuando vemos el relato, lo encuentra, llena de lodo hace lodo en la tierra, lo llena de lodo y lo envía al estanque de Siloé. Y así mismo ahora en esta narrativa que nos explica cómo tiene la visión espiritual, cómo ahora es uno que ve espiritualmente, Jesús es quien lo halla. Sigue la misma secuencia, de la misma manera que le dio la vista física, así mismo Jesús lo halla para darle la vista espiritual, mostrándonos una vez más que Jesús es soberano en la salvación. Y ahondaremos más en este tema. Jesús demanda creer en Él. Esta es otra tercera característica que vemos en el Evangelio de Juan y en este texto en particular. Jesús demanda que hay que creer en Él. Le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Se presenta, yo soy ese Hijo de Hombre. El Hijo de Dios es el único Salvador. Solo creyendo en Él se puede salvar. Nos muestra la exclusividad de Cristo. Y esto nos muestra el hecho de que necesitamos un Salvador. Debemos reconocer nuestro pecado delante de un Dios santo. La misión del Hijo del Hombre es salvar a aquel que no se podía salvar en sus fuerzas, ninguno de nosotros. Hay una demanda a creer en Él. De hecho, en Juan 8:24 Jesús acusa, ¿de qué los acusa a los judíos? En Juan 8:24, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. No hay salvación en otro, solo en Jesús, solo creyendo en Jesús.
También Juan, hablando de la divinidad de Cristo en este texto, nos muestra que Jesús demanda adoración. El ciego le adoró. Y aquí quiero abundar un poco y lo veremos más adelante. Pero si algo todos quedaríamos claros, aún fuera de nuestros medios cristianos, es que solo a Dios se le debe adoración. Solo a Dios se le debe adoración. Pero aquí este ciego adoró a Cristo, porque sabemos que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y si Cristo no es Dios, entonces el ciego cometió un pecado de idolatría. La palabra, de hecho, que indica el texto es proscuneo, que implica la adoración, es lanzarse al piso, inclinarse y darle adoración. Esto solo es debido a Dios. Pero vamos a través de la Escritura, y no fue solo el ciego. Algunos podrían decir, bueno, era que el ciego no sabía, era inculto. Bueno, pero Jesús no lo reprende y vamos a entrar en esos detalles más adelante. Pero vemos, por ejemplo, Pedro y Cornelio. Si usted va a Hechos, todos los judíos reconocen que solo la adoración es a Dios. Usted va a Hechos capítulo 10, versículo 24. Al otro día entró en Cesarea Cornelio, lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies. Ahí vemos la misma palabra, proscuneo, lo que hizo el ciego, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Jesús recibe adoración y no le dice al ciego, ponte de pie. Pero Pedro pone al hombre de pie y le dice, no me adores a mí. No proscuneo delante de mí, yo soy un hombre. Vemos una pista, Jesús es más que un hombre. Jesús es más que solo un hombre. Es Dios. Aún en Hechos 14, si usted va más adelante, esto pasa también con el apóstol Pablo. Estos fueron hombres que hicieron milagros en el poder del Espíritu Santo, igual, y mire lo que sucede aquí en Hechos capítulo 14, versículo 8, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar, un milagro que el apóstol Pablo, por el don del Espíritu Santo, hizo. Y cuando la multitud vio que Pablo hizo esto, mire lo que dicen, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios sacrificios junto con la multitud. ¿Y qué hicieron Bernabé y Pablo? Rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Aún lo vemos y algunos dirán, bueno, pero entonces a lo mejor es que algunos dicen que es que Él es un ángel, que Jesús es un ángel. Bueno, aún los ángeles entienden esto. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, 8 al 9. Y este es el mismo autor. Lo rico de Apocalipsis es que es el mismo autor del Evangelio. Dice, yo Juan, Apocalipsis 22, 8, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Algo que nos muestra Juan es que
Jesús es Dios. Judío tenía claro que la adoración es a Dios. Y no vemos una corrección diciendo Juan, y el ciego adoró en ignorancia a Jesús, o Jesús rechazó. No, vemos, recibió la adoración. También nos muestra como otra característica de su divinidad, es que Jesús es el juez eterno. Versículo 39, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Aquellos que rechazan a Jesús, mis hermanos, lo enfrentarán cara a cara en la resurrección. Juan 5:22 dice todo juicio, el Padre se lo ha confiado al Hijo. Esos que no quieren ver, mis hermanos, serán responsables delante del juez eterno. Todo juicio ha sido dado a Cristo. Estas son 5 características que nos revela el texto, que van de acuerdo al hilo conector que Juan ha propuesto de mostrar la divinidad de Cristo en el Evangelio. Y otro asunto teológico que vemos ahí, importante en el texto, es que nos encontramos nuevamente con el dilema para nosotros los humanos, de 2 verdades paralelas. Que en nuestra mente deseamos reconciliarlas, pero es imposible para nosotros. En el texto vemos la soberanía de Dios en la salvación, que solo Cristo puede abrir los ojos del ciego, espiritualmente hablando y aún físicamente, pero también nos damos cuenta que el texto hace referencia a la responsabilidad del hombre. En esos últimos versículos, Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Es la responsabilidad de ellos. Y estos 5 aspectos para ahora ir a nuestro bosquejo del día de hoy, que va a ser corto, no se preocupen. Bueno, no tan largo como normal. ¿Cuál es la respuesta de aquel que ha recibido la vista espiritual? Esta foto de este creyente verdadero, ¿cómo es aquel que cree en el Hijo del Hombre? Hay 4 asuntos importantes y 4 elementos o características de este que le ha sido dada visión espiritual. Y lo primero es que es encontrado por su Salvador. Es encontrado por su Salvador. El ciego hasta este punto en el relato no había visto a Jesús. Jesús desaparece de la escena. Jesús lo manda al estanque de Siloé, le pone lodo en los ojos, lo envía al estanque de Siloé, pero él no ha visto a Jesús. No lo ha visto cara a cara, estuvo al lado de él, claro, porque Jesús le puso el lodo en los ojos. Solo conoce su voz, pero no sabía qué apariencia tenía este hombre. Va al estanque de Siloé, de ahí recupera la vista, no recupera, sino que tiene vista. Luego los amigos y vecinos le preguntan y dicen, ¿qué pasó? Él narra lo sucedido, lo llevan delante de los fariseos, lo interrogan, terminando con la expulsión de la sinagoga, pero a este punto todavía no ha visto a Jesús. No sabe quién es, no sabe cómo se ve, pero Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga y dice el texto, lo encontró, hallándolo en otras versiones. De igual manera que fue Jesús quien lo encontró para darle la vista física, ahora nos muestra que Jesús es el mismo que lo busca para darle la vista espiritual. Mis hermanos, este hombre había sido rechazado desde su nacimiento. Rechazado por sus padres porque era mendigo. Era un mendigo, estaba en la calle. No era que sus padres tenían una super relación con él, porque si hubieran tenido una super relación de cuidado, no estuviera en las calles como un mendigo. Es lo primero. Este hombre, además de rechazado por sus padres, era rechazado por la sociedad.
Por eso estaban aparte, los tenían en lugares específicos, eran para efectos, para todo el mundo eran inmundos. Por eso es la pregunta que hicieron al principio: ¿quién pecó, él o sus padres? Tenían un dilema y los trataban como estaban así por su pecado o por los pecados de sus padres. También era rechazado por los sacerdotes, ni decir que se acercaran al templo o se acercaran a los lugares religiosos. Y ahora es un excomulgado de la sinagoga. Implica que este hombre no tenía posibilidad, ni tan siquiera podía hacer negocios, no podía relacionarse con sus amigos de la sinagoga. En fin, era rechazado por todos. Pero qué hermoso, hallado por Cristo. Que muchos de nosotros nos hemos sentido así, hermanos, rechazados por todos, pero hallados por Cristo. Nadie está buscando a Dios, dice su palabra. Nosotros somos hallados por Dios. Esto es algo exclusivo de la religión cristiana. Si usted piensa en todas las religiones del mundo, se tratan del hombre buscando a Dios. El hombre tratando de hallar a Dios. Y cualquier religión lo que trata es: dame las reglas, dame el camino, qué cosas tengo que hacer para hallar a Dios. Pero yo no tengo esa lista aquí, hermanos, porque aquí, desde mi persona hasta todo creyente que está aquí, todos, ninguno de nosotros estaba buscando a Dios, sino que Dios nos halló. Dios fue quien nos encontró. Porque dice la palabra en Romanos 3:10, citando uno de los salmos: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es mentira que una persona sin vista espiritual, sin regeneración, esté buscando a Dios. Y con esto, hermanos, debemos ser cuidadosos. Vamos a conocer personas que van a decir esta frase: estoy buscando a Dios. Y a lo mejor no es creyente. Nosotros reconocemos cuál es la realidad espiritual de esa persona. Pero seamos cuidadosos, porque no vamos ahora a ponernos a discutir con una persona un asunto teológico. No, tú no puedes buscar a Dios, tú lo que estás es perdido. ¿Cómo? No, hermanos, seamos sabios. Nosotros sabemos la realidad espiritual. Ha pasado solo una de dos cosas: o Dios ha abierto sus ojos a su pecado y por esa razón es que está buscando a Dios, porque se le ha dado fe y está buscando una iglesia donde el Espíritu Santo lo está moviendo para encontrar a Cristo. O simplemente hay un intento religioso, un intento de mejorar su vida, de cambiar, que aún Dios en su providencia ha podido poner para que sus ojos sean abiertos. Pero tenemos que saber que la realidad espiritual es que nadie está buscando a Dios. Nosotros somos hallados por Dios. Como a la mujer samaritana, Jesús le dijo: ¿este es con quien hablas? Le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego le responde: ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? De igual manera, la mujer samaritana, hablando del tema del Mesías, de aquel que vendría, Jesús le dice a esta mujer: aquí soy yo, el que estoy aquí hablando contigo. Ahora le dice al ciego, le dijo: pues tú lo has visto y él que está hablando contigo. Qué hermoso ese texto, hermanos. Qué hermoso ese texto. Este hombre no veía. Jesús le ha abierto los ojos físicos y ahora el Salvador, el Hijo del Hombre, está delante de sus ojos. En otras palabras dice: ahora me puedes ver. Estoy aquí delante de ti. Ese ha sido lo más hermoso que ha visto el ciego: a Cristo. Mis hermanos, esa era la pregunta que debían hacer los sacerdotes, fariseos, los dirigentes de Israel, pero no la hicieron ellos, los hicieron los rechazados, como la samaritana. La pregunta la hizo el ciego, aquel mendigo que estaba siendo abusado por la sociedad.
Por eso Jesús no en balde dijo, no he venido a sanar a los que dicen estar sanos, sino a los que necesitan un médico, a los que han reconocido su bancarrota espiritual. Pero esta era la pregunta que debían hacer los sacerdotes y fariseos. Dinos quién es para que creamos en Él. Pero no había un interés genuino en creer en el Hijo del Hombre. La regeneración que había pasado en este hombre, la podemos ver porque nos damos cuenta que este hombre estaba listo para creer. Sus ojos espirituales habían sido abiertos. Le dijo, muéstrame en quién debo creer. Muéstrame quién es el Hijo del Hombre. La respuesta del hombre reveló el corazón preparado de este hombre. Este hombre tenía un corazón preparado por Dios para creer en Jesús. Lo consideraba profeta en el versículo 17. En el versículo 33, enviado por Dios. Había experimentado este milagro. Pero a este punto el hombre no sabía que Cristo era el Mesías. Él solo lo veía de una manera borrosa, como decía al principio. Pero ese milagro físico nos muestra cómo Jesús le pone barro en sus ojos. Es imposible que pueda haber con barro en sus ojos. Le da su palabra, le dice, ve al estanque, y este ciego obedece y va a quién, al Mesías. Y esto era lo que faltaba en su proceso, que el Mesías se presentara delante de él. La salvación, mis hermanos, es un paquete completo. La obra de Dios de regeneración no está separada de la fe. El arrepentimiento y creer van de la mano. No puede Dios dar el don del arrepentimiento sin dar el don de la fe. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Es parte de la obra de salvación de Dios. Lamentablemente, algunos incorrectamente y aún hermanos de nosotros dividen esto. Y eso es el camino para una doctrina errada. La obra es completa de Dios. En Juan 3:16, este versículo promete que todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tiene vida eterna. Jesús aún en el capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Es una obra completa. Este versículo de una manera también muestra la responsabilidad humana en la salvación. Creer es una acción del hombre. ¿Cómo puede alguien creer? A veces hay personas que preguntan, pero es que creer es una decisión que yo tomo. De hecho, no estaría mal y nosotros evitamos esa palabra para no crear una confusión. Pero cuando alguien dice, yo decidí creer en Cristo, ¿está diciendo una mentira? No está diciendo una mentira. Humanamente hablando, no está diciendo una mentira. Humanamente hablando, eso es lo que se manifiesta ante nuestros ojos. Una persona toma una decisión de creer y caminar hacia Cristo. Claro, lo que sucede es que esa expresión no está explicando y aclarando lo que ha empujado esa decisión. Esa decisión es empujada por el poder de Dios, que le ha dado el don de la fe para poder hacer eso. Lo que no se ve es lo que espiritualmente está ocurriendo. Una persona solo puede tomar la decisión de creer, de seguir a Cristo, si Dios ha dado fe. Sin el don de la fe es imposible. Evitamos de manera práctica entrar y decir estas palabras porque de una manera queremos estar claros en nuestra doctrina, no queremos traer confusión. Pero como he dicho, Dios ha dado una voluntad al hombre y no sería caminoso decir eso. Hay una acción contundente que vemos del hombre. Usted decidió venir aquí hoy, pero nosotros sabemos que espiritualmente
El Espíritu Santo lo trajo aquí hoy. Si no fuera por el Espíritu Santo, usted no estaría aquí. Vemos esas dos verdades que son verdades y no las podemos negar. Usted decidió venir aquí hoy porque pudiera estar en otro sitio. Pero en general sabemos que el Espíritu Santo ha hecho una obra en usted para hacerlo reconocer lo que debe hacer para el Señor y para su propia alma. Dios obra mediante la fe. Dios regala el don de la fe, como dice en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don dado por Dios. Es mentira que alguien diga que reconoce su pecado, que tiene un corazón contrito y humillado, y pida conocer al Salvador y le sea negado. Es mentira, no existe. Si Dios ha dado el don del arrepentimiento, Dios te ha regenerado. Un arrepentimiento verdadero, que hemos pecado contra Dios. Y si Dios te ha dado el don de pedir al Salvador, Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Es imposible que pase un arrepentimiento genuino, que es una obra de Dios, y que ese arrepentimiento genuino venga sin fe para caminar a Cristo. Es imposible. Es una obra completa. El Señor Jesús es el objeto de la fe salvadora. Esta es la obra, como dice en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios va directamente a un objeto, Cristo. Dios abre los ojos, y si Dios abre los ojos a tu pecado, tu fe irá solo a un lugar, a Cristo. La fe verdadera que viene de Dios va a Cristo. El hombre, sin dudarlo, dijo: creo, Señor, creo, Señor. El Espíritu de Dios había abierto su corazón a la verdad. Pasa lo mismo que pasó a Pedro cuando en Mateo 16, versículo 16, el Señor Jesús pregunta: ¿y quiénes dicen los hombres que soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro diría: qué inteligente soy, wow. No, pero sabemos que no, porque Jesús le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué ellos dijeron? Cree, pero no es que creen que en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 13:48 como que nos resume la soberanía divina de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. En Hechos 13:48 nos narra y dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué conclusión? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vemos la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios en la salvación no descarta el que el hombre tenga que creer, pero va a creer porque Dios ha abierto sus ojos a su pecado y a Cristo el Salvador. El que ha recibido la visión espiritual, además de que es hallado, responde también con fe, como hemos visto. Responde con fe. Y número 3, somete su vida al señorío de su Salvador. En el versículo 36, el que era ciego dijo: ¿y quién es, Señor? Este Señor es una expresión de respeto. Cuando vemos ese versículo 36, esa palabra curios, que es la palabra ahí, no implica dominio, que su vida está en sus manos, sino le está hablando de manera respetuosa al Señor. Pero en el versículo 38 vemos otro Señor. El contexto nos indica que este es el Señor
que decimos los creyentes. Mi vida está sometida a ti. La evidencia de la verdadera fe es que creemos, que respondemos con fe. Pero el creer no es solo palabras, es una vida sometida al Señor. Pablo escribió a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice en Romanos 10, 9 al 10. Pero en el capítulo 8 de Romanos, ya el apóstol Pablo había dicho la diferencia de los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que Romanos 10 tiene un contexto. Aquel que confiesa que Cristo es el Señor con su boca, si esa confesión no es una confesión interna, verdadera, no significa nada. Tú puedes decir con tu boca muchísimas cosas. O sea, es una confesión, ha venido, hay un contexto de esta confesión, hay una vida sometida al señorío de Cristo. Lucas 14:27, Jesús dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mis amados, lamentablemente, hace años atrás, unas décadas atrás, empezaron a establecer este disparate, porque no hay manera como decirlo, de que hay creyentes carnales y creyentes espirituales. Eso no existe. Existen solo creyentes espirituales. Dicen, no, es que hay algunos que son creyentes, han declarado a Cristo como Señor, pero viven no muy espiritual, viven más en las cosas de la carne. Y hay otros que se esfuerzan y esos sí son creyentes espirituales. Entonces empiezan a ver la Biblia con esos ojos. Entonces ahora cuando pecan, dicen que yo soy un creyente carnal. ¿Qué Biblia estás leyendo? Bueno, claro, si te pones esos anteojos y lees la Biblia pensando en eso. Dice, bueno, no es que Pablo era un creyente espiritual. No, yo no tengo que vivir como Pablo, yo soy un creyente carnal. Dios hará eso en su momento. No existe tal cosa como un creyente carnal. El creyente se somete a la voluntad de su Señor, se somete a Cristo. Se somete a Cristo. O sea, algo que recuerdo del pastor MacArthur, de ese libro hermoso, el Evangelio del Señor Jesucristo, que nos habla del señorío de Cristo, que fue criticado arduamente, sin duda fue muy criticado. Hasta lo acusaron casi de fariseo, pero algo que hizo fue atacar esa falsa doctrina en la iglesia. Y doy gracias al Señor por su ministerio, porque su ministerio nos enseñó a que verdaderamente el creyente solamente tiene una manera de vivir, sometido a su Señor. Aún en Mateo 7, versículo 17, el mismo Jesús dice en el Sermón del Monte, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y en el 21 más adelante dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús le dirá al final, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amados, la vida del cristiano bajo el señorío de Cristo no es una vida diciendo Señor, Señor. Dice, bueno, es que yo le digo Señor. No es una vida diciendo Señor, Señor. Ahí vimos esos que decían Señor, Señor, y no es que está mal decir Señor, Señor, es que solo lo dicen, pero no viven bajo el señorío de Cristo. Es una vida sometida al Señor. Y esto no lo podemos producir nosotros mismos. Quiero que todos tengamos esto claro. Vivir para el Señor no lo podemos producir nosotros. Mire lo que dice Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más,
en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos dejan el texto ahí. ¿Ves que ahí dice que somos nosotros en nuestra fuerza? No, dice, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hermanos, vivir bajo el señorío de Cristo es fruto de que tenemos una fe verdadera. Es un fruto. Y aquellos que están en sus fuerzas tratando de vivir bajo el señorío de Cristo, lo único que revela eso es que lo primero no ha ocurrido. Y llamo tu atención para que examines tu fe. Es un fruto. Escuchaba en estos días al pastor Miguel Núñez y decía, algunos dicen que la vida cristiana es pesada, es difícil, todos estos asuntos, ¿verdad? No tengo la frase exactamente, pero él decía, hermano, solo es difícil si no has renunciado a tu vida pasada. Si has entendido que tu vida pertenece a Cristo, claro que va a haber luchas, claro que va a haber sufrimiento, pero tú no estás peleando porque quieres regresar atrás a la cosa del viejo hombre, porque tu vida ahora es de Cristo, tu vida ahora es decir, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero claro, si deseas hacer tus cosas y tú quieres ser tu propio Señor, claro que va a ser una vida pesada, es una guerra campal dentro de ti. Entrega tu vida a tu Señor. La vida es para tu Señor. Aquel que ha recibido la visión espiritual, además de que es hallado, responde con fe, somete su vida al señorío de Cristo. Su vida se trata de adorar al Salvador. Aquí nos damos cuenta que este hombre hizo, creo Señor, punto, y dice, y lo adoró. Los ojos del corazón de aquel hombre se abrieron y vio con claridad quién era Jesús. El resultado de la revelación de Cristo como Señor y Salvador siempre es la adoración. Charles Spurgeon, predicando sobre este pasaje, dijo, mis momentos más felices son cuando estoy adorando a Dios. Cuando adoro realmente al Señor Jesucristo, es lo más aproximado a cómo será en el cielo, donde en los días y noches el pueblo le ofrecerá adoración perpetua al que está sentado en el trono y al Cordero. Por lo tanto, qué momento memorable hubo de ser para este hombre cuando adoró a Cristo. Ahora, dice Spurgeon, si Cristo no era Dios, el hombre era un idólatra, un adorador de hombres. Si Cristo no era Dios, nosotros no somos cristianos, somos incautos, engañados. Somos idólatras tan malos como los paganos por quienes sentimos compasión. Si Cristo no es Dios, es hacer Dios a un hombre. Pero bendito sea su santo nombre. Él es Dios y sentimos que el deleite supremo de nuestra vida es adorarle. Usted sabe que nos separa de todas las religiones del mundo también. La adoración verdadera a Cristo como Dios encarnado. Adoración a Cristo es solo el resultado de la fe verdadera. Las religiones del mundo ven a Cristo como un buen hombre, pero no lo adoran. Porque dicen que es idolatría. Y de hecho concuerdo con Spurgeon. Si Cristo no es Dios, es sin duda una idolatría. Pero el tema es que no puedes aceptarle, no puedes aceptar a Cristo sin reconocer que es Dios, porque eso es lo único que revela su palabra, y por tal el resultado es la adoración. Mis hermanos, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de la adoración a Cristo, de la adoración al Mesías. Vamos a hacer un pequeño viaje, vaya conmigo al Salmo 2. Yo cuando me doy cuenta que algunos se están durmiendo, los pongo a buscar en la Biblia, eso los ayuda. Salmos capítulo 2, versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya
los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Hay una demanda de honra, de adoración al Hijo. Usted va conmigo más adelante y va conmigo al profeta Isaías, y vaya conmigo a Isaías capítulo 9, si no está claro que el Mesías debía ser objeto de nuestra adoración. Isaías 9, versículo 6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Pues hay una demanda de adoración al Hijo, aquel niño que es nacido, el Hijo que es dado. Vaya conmigo a Mateo, ahora el Nuevo Testamento. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes, este fue el encuentro con los reyes, con los magos de Oriente. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto de ellos y determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño. ¿De qué niño? Del niño que hablaba Isaías. Y dice: y cuando lo encuentre avísenme para que yo también vaya y lo adore. Herodes, los sacerdotes le dijeron: este es el que merece adoración. Y después de oír esto, después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose que hicieron proscuneo, lo adoraron. Lo adoraron. Mateo 14, vaya más adelante, Mateo 14, 33. Entonces, esto fue cuando vieron parar los vientos y todo, ¿verdad? Cuando pasó la tormenta en medio del mar, y dice: entonces los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? Lo adoraron diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Todos estos son judíos. Ellos saben que la adoración solo es a Dios. Vaya conmigo a Mateo 28. Mateo 28, si usted dice: esto es una doctrina de un solo versículo. No, Mateo 28, versículo 9. Dice: de repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Esto fue después de la resurrección. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y quisieron y lo adoraron. Y en ningún momento se ve a Jesús diciendo: no hagan esto. Vaya conmigo a Juan 5:23, Jesús diciendo el por qué pasa esto. Juan 5:23 dice: para que al Hijo así como honran al Padre. De la misma manera que honran al Padre, deben honrar al Hijo. Y esto va a ser lo que va a pasar en el futuro. Vaya conmigo a Filipenses. Seguimos a través de la Escritura, no se desespere. Filipenses capítulo 2, versículo 10. ¿Qué va a suceder al final? ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, empezamos en el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble, ¿qué? Proscuneo toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y qué pasará en el futuro? ¿Qué dice Apocalipsis 5:13? Vaya conmigo para terminar el viaje por la Escritura. Apocalipsis 5:13 dice: oí decir a toda cosa creada
que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermano, tu vida trata de adorar a Cristo. Amigos que me acompañan, la responsabilidad de la incredulidad es del hombre y va a ser juzgada. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo. Estas palabras de Jesús a primera vista parecieran contradecir otras palabras que dicen: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Otras palabras en Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es dos lados de la misma realidad. Jesús vino a salvar, no a condenar, porque ya el mundo está condenado. Pero aquellos que lo rechazan son sujetos de juicio. Enfrentarán el juicio eterno. En esta venida Jesús no vino a juzgar. De hecho, la palabra en el texto, en el capítulo 9, que he leído aquí, dice Jesús: yo vine a este mundo, en el versículo 39, Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven. No dice que vino a juzgar, eso es importante, no es una acción. Él es el juicio, Él es la evidencia del juicio, del rechazo de estos hombres. La vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven. Quienes confiesan su ceguera espiritual y su necesidad de la luz del mundo, esos pueden recibir salvación. Los que creen que ven por su cuenta, separados de Cristo, solo están engañados. Y este es el juicio, como dice en el capítulo 3 de Juan, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los fariseos atribuyeron las obras de Jesús a Satanás. Su corazón fue endurecido. Lo que estudiamos la semana pasada, el poder de la incredulidad te lleva a un endurecimiento de corazón. Preguntan ellos, estos fariseos: ¿acaso somos nosotros también ciegos? La forma de su pregunta, ellos esperaban una respuesta negativa, pero la ceguera de los judíos era por su. Ellos eran la élite de la ley, expertos de la ley, discípulos según ellos, devotos de Moisés, pero ellos estaban confiados en su propia vista espiritual, pero en realidad eran ciegos a la verdad espiritual, aunque no lo sabían, y se negaron a reconocer su ceguera espiritual. Jesús les dijo: si fueras ciego no tendrías pecado. Jesús, en otras palabras, lo que le decía era que si confesaban que eran ciegos espirituales, y con esto iban a admitir que necesitaban a Cristo y necesitaban la luz verdadera. Por eso dice: no tendrían pecado, porque se les sería perdonado. Como dice en el Salmo 32, te manifestaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero el problema, amigo que me acompañas, es que no reconoces tu ceguera espiritual. Sin Cristo estás ciego. ¿Cómo puede curarse una enfermedad sin ser reconocida? La ceguera espiritual tiene cura, se llama Cristo. Se llama Cristo. El pecado que condena al final es la incredulidad. Por eso Jesús dice: vuestro pecado permanece. No endurezcas tu corazón, amigo que nos acompañas. Ven a Cristo. Mis hermanos,
No hay peor enfermedad que la que no se puede detectar, que no se puede sentir. La ceguera espiritual es ese tipo de enfermedad de la cual estamos ciegos. El Señor Jesús concluyó en el Sermón del Monte: todo aquel que me dice Señor, Señor, son sus discípulos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Hazte un examen de visión hoy, hermanos. Hazte un examen de visión hoy. Sin Cristo delante de tus ojos no podrás ver nada bien. La fe en Cristo es viva. El verdadero cristiano ha sido hallado por Cristo. Va a responder con fe en Cristo. Se someterá al señorío de Cristo y su vida será una vida de adoración a Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la medicina que necesita nuestra alma. Tu palabra nos muestra a Cristo, Señor amado, quien merece toda gloria y todo honor. En este día, Señor, fue mi intención a través del estudio glorificar a Cristo, pero yo no puedo hacer nada en el corazón de mis hermanos, Señor, ni aún en el mío, pero sí tu Espíritu Santo, que está haciendo una obra de santificación en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos cada día para ver a Cristo, Señor. Queremos crecer en Él. Queremos ser como ese ciego cada mañana que ya no era ciego y cuando abrió los ojos vio a Cristo. Creo, Señor, y le adoró. Que cada día de nuestra vida, cuando abramos nuestros ojos, Cristo esté delante de nosotros, Señor. Que caminemos como aquellos que creemos en su palabra. Que nos sometamos a su señorío día a día, Señor. No con miedo porque Él ya nos ha salvado, sino por amor. Y que nuestra vida sea una vida clara de adoración a ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén.